El año 1931, el Ayuntamiento de Bilbao solicitó a Eusko Ikaskuntza un dictamen sobre qué bandera representaba de manera genuina al País Vasco, más allá de los distintos colores políticos. En su respuesta, la Sociedad de Estudios Vascos señaló la bicrucífera o ikurriña como la expresión de la unidad espiritual de los vascos por encima de todas las suspicacias. Esta última frase entrecomillada. A partir de aquel momento, la bandera creada a finales del siglo XIX por los hermanos Arana iniciaba así su institucionalización, que sería definitivamente refrendada al constituirse el primer gobierno autónomo vasco en 1936. Culminaba así un proceso de búsqueda, elaboración y consenso en torno a un símbolo que comprendiera al conjunto de los vascos, al margen de separaciones políticas o administrativas. Un proceso en el que, según nos explicará nuestro invitado de hoy, jugaron un papel singular las comunidades de la diáspora americana. Este es el tema que nos plantea hoy Juan Aguirre desde Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Es un tema muy poco estudiado, muy poco tocado, por lo menos desde luego no se había tocado hasta ahora con la profundidad que lo ha hecho nuestro invitado de hoy, y es una lectura que a mí personalmente me ha sorprendido. Ahora vamos a entrar a los detalles porque creo que vale la pena que hablemos sobre este libro que se titula Antes de la Ikurriña, banderas, símbolos e identidad vasca en América 1880-1935, cuyo autor es Óscar Álvarez Gila. Arratsaldeon, Óscar. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, doctor en Historia y socio de Eusko Ikaskuntza, Óscar es profesor titular de Historia de América en la Facultad de Filología y Geografía e Historia de la UPV. Ha impartido como profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas y, bueno, tiene a sus espaldas una larga y muy densa trayectoria investigadora, especialmente centrada en el tema de la inmigración vasca a América en los siglos XIX y XX, y una bibliografía que le ha valido además diversos reconocimientos y galardones. Y vamos a hablar entonces de este último libro, que por cierto hay que recordar que tuvo un primer merge, unas primeras redacciones y muy sucinta, ¿verdad, Óscar? Con una ayuda a la investigación que te concedió Eusko Ikaskuntza. Bueno, Óscar, todo escudo, enseña, bandera, es ya lo sabemos, la plasmación visual de un sentimiento de pertenencia a una comunidad o a un colectivo. En nuestro país, en diferentes momentos de la historia, hemos tenido guerras de banderas, no hace tanto además, que es, pues bueno, ese producto de cuando se exaspera esa emocionalidad que suscitan los símbolos. No sé, si te parece, Óscar, quizás sea interesante que empecemos, como lo haces precisamente en tu libro, dibujando un poco a grandes rasgos este marco conceptual. La importancia que tienen los símbolos es innegable. Simplemente con ver la actualidad más reciente, pues vemos como pues muchos de los problemas que hay tienen que ver sobre cuestiones en torno a la simbología, ¿no? A fin de cuentas, todas las comunidades que sobrepasan digamos los grupos naturales, es decir, aquellos grupos de personas que se pueden conocer entre ellos, y por ejemplo una nación pues es un ejemplo típico de este tipo de comunidades, pues son sujetos construidos simbólicamente. Es decir, cuando un grupo no se puede conocer todos los miembros entre sí, pues tienen que recurrir a este tipo de elementos supra, de elementos que están más arriba, como visualizar y manera de entenderse esa pertenencia a un grupo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues en el caso de cuestiones como las identidades nacionales, como es el caso, por ejemplo, de la identidad vasca cuando se construye, pues efectivamente esa construcción identitaria tiene que hacerse, o su visualización más práctica es, pues eso, a través de simbología y también de ritualística. Lo que pasa es que los rituales tienen un elemento un poco más dinámico, diferente. Pero bueno, la creación de símbolos se entiende que es un elemento cultural imprescindible para construir un imaginario político vinculante, ¿no? Simplemente hay que pensar la cantidad de grupos de pertenencia que tenemos, léase un país, léase un partido político, léase incluso un equipo de fútbol, y las imágenes que tenemos son a través de símbolos, ¿no? Una persona cuando es fan de un equipo de fútbol, pues se reconoce en los colores, se reconoce en la camiseta, se reconoce en el escudo. Es decir, efectivamente esa importancia de simbología va más allá de lo puramente anecdótico, ¿no? Realmente, en gran medida, pues sobre todo eso, simbología, cuando se sacraliza, y en el caso de la simbología nacional ocurre así, bueno, pues son realmente los elementos que plasman esa gran densidad de la construcción identitaria, ¿no? Es decir, una construcción identitaria necesita algo tangible, algo visual, algo que se pueda tocar, ver, aprender, para poder ser explicada. Con el nacimiento del concepto de nación se instituyen símbolos nacionales que desplazan en cierta manera a otros anteriores de carácter religioso. Dices, por ejemplo, que hasta finales del siglo XIX los vascos de América se concentraban en torno al estandarte de la Virgen de Aránzazu.
Efectivamente, porque se concentraron durante mucho tiempo en torno a unas instituciones que serían los precedentes de las escuelas actuales, pero que eran básicamente congregaciones religiosas y que adoptaban como patrones, devociones, pues generalmente a santos o a vírgenes o a elementos religiosos con un marcado carácter local. Eso no lo hacían solamente los vascos, prácticamente todos los grupos que había en Europa y cuando se desplazaban, pues creaban sus propias congregaciones, cofradías, asociaciones, como se quieran llamar, usando esta simbología religiosa, una sociedad la religiosidad muy importante, pero con un elemento que claro, igual a veces discutimos sobre hasta qué punto se puede llamar nacional. Con el sentido de hoy en día no lo tiene, pero sí como representación de una identidad cultural, de una nación en sentido cultural, existía, ¿no? Y en el caso de los vascos en América se sabe que desde el siglo XVII, incluso fines del XVI, pues cuando comienzan a juntarse en diversos lugares en Europa y América, pues lo que hacen es juntarse en torno a pues cofradías que tiene la Virgen de Aránzazu como su centro devocional, y eso hace que las imágenes de la Virgen de Aránzazu ejerzan de facto pues como esa simbología previa que existiera una idea de pues moderna de escudo de bandera, ¿no? Y será a mediados del siglo XIX, la década intermedia del siglo XIX, cuando las diputaciones de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya vieron la necesidad de dotarse ya de un emblema común, ¿no? Y surgió así la primera divisa vasca, el Irurak Bat, que en realidad era retomar el sello de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Este Irurak Bat, claro, no incorporaba Navarra, entonces a partir ya de 1867 se redefine como Laurak Bat, incorporando la mano, digamos, el abrazo navarro. El Laurak Bat, Óscar, cuentas que caló pronto y que además tuvo la virtud de establecer en su diseño una nueva metodología heráldica. Háblanos un poco de las peculiaridades de este símbolo que además, de una manera o de otra ha llegado hasta nuestros días con el escudo de la actual Comunidad Autónoma Vasca. Una de las características de la simbología vasca es la utilización de los números como elemento de unificación, ¿no? Bueno, los vascos carecían de un elemento común. Por ejemplo, los catalanes tenían la señera desde épocas medievales que bien se podía utilizar como elemento por encima de localismos o de provincialismos. En el caso de los vascos no había mucha representación simbólica a nivel de cada territorio histórico, pero no existía algo que unánimemente fuera entendido como representación de todos los vascos, ¿no? Y de ahí que la construcción simbólica se haga a través de la reunión, ¿no? De la demostración simbólica de que se juntan diversos territorios que actúan al unísono. La idea de la sociedad vascongada, de esas tres manos que se cruzan, ¿no? En señal de concordia, pues era visualmente muy, muy bonita, además con un gran significado, y cuando las tres diputaciones, básicamente cuando van a crear una delegación en Madrid y deciden dar una especie de emblema, ven que esa idea de tres diputaciones actuando en conjunto, dándose la mano, representaba muy bien el país, ¿no? Y de ahí que se crea esa primera imagen del Irurak Bat, que son tres manos entrelazadas, que luego se le añade una cuarta mano, como se hace en el Irurak Bat, y bueno, esa es un poco la formulación tradicional, y esa formulación se le une un poquitín más tarde, que es hacer lo mismo pero usando los escudos de cada provincia. Tenemos dos tipos de Irurak Bat, uno que representan cuatro manos entrelazadas y otro que es la reunión de los cuatro escudos, y como bien has dicho, cuando se crea el primer gobierno vasco lo que hace es básicamente adoptar este modelo. A partir de finales de la década de 1880, entre las colectividades más importantes del sur del continente, se produce, según explicas en el libro, una auténtica efervescencia simbólico-identitaria. ¿Qué circunstancias explican esta necesidad súbita por dotarse de un emblema común? Bueno, pues y es el punto central de la investigación, lo que creo que te he pretendido demostrar, y es que antes de que entre nosotros aquí en Europa se plantease incluso una necesidad de una simbología común o tuviera éxito una simbología común, lo que luego sea la Icurriña, pues son las colectividades vascas que están en América, que han emigrado, las primeras que sienten esa necesidad de tener algo que les represente como colectivo, ¿no? Básicamente es por el contexto, es decir, generalmente la gente no nos preguntamos quiénes somos hasta que no estamos en un contexto de contacto con alguien. En una sociedad multicultural como eran las sociedades americanas que reciben inmigración de toda Europa, pues es ahí cuando los vascos empiezan a preguntarse quién son, porque todo el mundo tiene una definición, todo el mundo pertenece a un grupo, todo el mundo son argentinos pero de origen tal o de origen cual, y entonces llega la pregunta de qué somos, ¿no? Y sobre todo cómo representamos lo que somos. Y es justamente en ese contexto cuando se crean los primeros centros vascos, instituciones que aglutinan o quieren aglutinar a las colectividades vascas que estén ahí asentadas, pues tienen que imitar lo que hace toda colectividad extranjera, que es inmediatamente
plasmar o poner delante la simbología común de esa identidad que representa, ¿no? Y como he comentado, los vascos en aquel momento no tenían una simbología común, y entonces tienen que buscar los modelos. Y eso, 14 años antes de que se creara la ikurriña, es decir, casi década y media antes, es cuando en Argentina, en Uruguay o en Cuba o en otros países, los colectividades vascas se dedican febrilmente a buscar modelos que les puedan servir de lo que luego será la ikurriña, es decir, de tener una simbología común que represente a los vascos no como diferentes provincias o territorios, sino como una entidad única. Y aquí es cuando entra una bandera que no tuvo apenas recorrido aquí, en Euskal Herria, y que, sin embargo, pues cobró cierto éxito al otro lado del charco, en estas comunidades, que es... Yo esto no lo sabía, reconozco, Óscar, y me ha sorprendido, una de las cosas que me ha sorprendido más del libro, entre otras, pero esta me ha sorprendido mucho, el caso de la bandera creada en París por Soraluce en 1881, que se exhibió públicamente por primera vez también en París en el 80 aniversario de Víctor Hugo, en su presencia, y que probablemente también fue creada a demanda de las 4 diputaciones. Háblanos de esta bandera. Efectivamente, es un diseño muy interesante, también basado en el número 4. Es un diseño que tiene dos partes verticales, una roja que representa Navarra, una blanca que representa las 3 provincias vascongadas, con 4 estrellas, las 4 provincias, y en el medio un escudo que llaman del Laura Gabat, o que también llaman del Lauburu, y que efectivamente tiene pues 4 manos entrelazadas y 4 cabezas de reyes moros. Todo va en torno al número 4, como se ve, y efectivamente fue un diseño creado, es profeso para una exposición universal que había en París, donde las 4 diputaciones querían presentar un stand conjunto y tenían el problema qué imagen ponemos, qué bandera ponemos, y bueno, pues encargan a Soraluce, que es un estudiante de historia que está allí en París, que les haga un diseño de una bandera que representa a todos los vascos, mejor dicho, a las 4 provincias vascas del sur de la frontera. Él hace un diseño de bandera que efectivamente se estrena allí, que entre nosotros no tiene ningún éxito. Realmente hay algunas menciones en la prensa del momento en el País Vasco, pero aquí nadie conocía que existía. Pero lo que me sorprendió, y fue gracias a aquella beca que me dio Euskal Herria hace unos años, cuando vimos que efectivamente, a diferencia de lo que pasaba en Europa, los grupos vascos de América, en cuanto vieron el modelo, se entusiasmaron, lo adoptaron, y en muy poco tiempo adoptaron esa bandera, ese escudo, lo convirtieron en su emblema, y durante cerca de 2 décadas estuvo funcionando como una auténtica ikurriña, es decir, como una bandera que representaba la identidad vasca y que estaba puesta en las sociedades creadas en Uruguay, Argentina, en Montevideo, en La Habana, que aparecía en la prensa que publicaba estas sociedades, y como he dicho, que era la representación identitaria de la identidad vasca, ¿no? Es decir, esa imagen que luego la ikurriña ocurrió, pero claro, a partir del año 80-81, fue el año 81 cuando se enarboló la primera vez en Argentina, en el 82 llega a Uruguay, y bueno, pues con un adelanto de más de una década respecto a la creación de la ikurriña, ya estaban en América usando una bandera que representaba lo que luego representó la ikurriña. Sí, merece la pena asomarse al libro para verla, además, las reproducciones que incluyes en el texto, porque en este caso es una bandera muy extraña, muy bastante atípica. Sí, es muy atípica, es muy recargada, y es una de las razones por las cuales luego no tiene éxito, pero sí que es cierto que durante ese tiempo hemos descubierto a través de testimonios cómo se usaba, cómo se izaba, cómo se hacían pues las típicas rituales propios de una bandera, con saludos de himnos, es decir, que efectivamente jugaba ese papel, y los vascos de América lo entendían como una representación no de cada provincia, sino de la identidad vasca en su conjunto. A partir de cierto momento, las colectividades vascas en América, hasta entonces divididas entre vasco-franceses y vasco-españoles, tendieron a fusionarse. Para visualizar esta nueva realidad surgirán 2 propuestas, una más política que la otra. La más neutra sería el árbol de Guernica, que comenzó a extenderse como símbolo en la última década del siglo XIX. Sí, efectivamente, y venía de las manos del Guernica Garbola, de la canción, el himno hecho por Iparraguirre, que además se sabe que estuvo por América, tuvo una gran difusión, y del mismo modo que esa bandera había sido aceptada rápidamente, pues como sabemos que en toda representación simbólica nacional hay 3 elementos: bandera, escudo e himno. Bueno, pues esta bandera tenía un escudo por esa parte, y como himno estuvo funcionando la Guernica Garbola, con lo cual
pues cuando en un momento determinado a veces coexiste con esta bandera, y cuando esta bandera a finales del siglo XIX comienza a perder un poco de fuelle, pues es el emblema del Guernica Garbola, es decir, básicamente o el árbol en sí, o representación del templete con el árbol, o simplemente a veces representaciones de hojas de roble, hasta ese nivel, pero todos ellos vinculados al árbol de Guernica, pues aparece en muchos contextos como representación simbólica, sobre todo en contextos de poco carácter político, es decir, contextos, por ejemplo, cuando el colegio Euskal Etxea es el primer colegio vasco que se crea en el mundo, por decirlo así, primero que introduce la enseñanza en euskera antes de que aquí hubiera, por ejemplo, ikastolas en Argentina en 1905, como emblema adopta pues una serie de hojas de roble, porque representaba a lo vasco a través de un emblema que era aceptado por todos y que no tenía ningún tipo de, vamos a decir, contraindicaciones ideológicas. El otro símbolo, el que sí ya era más político, fue el Zazpiak Bat, que, por cierto, tú explicas que no era novedoso, porque tenía un largo recorrido histórico, pero la particularidad es que a partir de este momento, su integración en la colectividad vasca de América adopta una carga política que anteriormente carecía. Sí, una carga política, pero entendámoslo bien, carga política en el sentido de definición de la identidad, porque lo que ocurre, como hemos comentado antes, es que hay un proceso paulatino, vamos a decir, de unificación de las colectividades. Esas divisiones entre vasco-franceses y vasco-españoles, que al principio son muy marcadas, se están difuminando, persisten y no persisten, que hay momentos en los cuales hay muchas personas que están intentando crear una identidad vasca común, transfronteriza, que rompa esa frontera. Y claro, en ese momento es cuando esta bandera del Daurak Bat, esta bandera que está basada en el número 4, esta bandera de Euskal Herria del año 80-81, pues evidentemente empieza a tener problemas porque no puede representar cabalmente una Euskal Herria que abarque territorios de ambos lados de la frontera. El número 4 se quedaba corto, ¿no? Es cuando primero empiezan a aparecer propuestas en América de banderas que incluyan también Iparralde, aparte de Goalde, o incluso de escudos que vayan ya vinculados al número 7. Y es cuando llega la propuesta del Zazpiak Bat, que es una propuesta que llega, por cierto, de Iparralde, que es algo tan sencillo, siguiendo el procedimiento de unir los escudos de las diversas provincias, juntarlas en uno y hacer esa imagen simbólica. Y cuando llega, pues evidentemente ocurre como en la bandera anterior, se acepta con una gran rapidez, porque viene a representar esa nueva identidad que ya ha roto fronteras y que está pensando en una identidad vasca que abarca a gente de ambos lados de la frontera. Y entonces, a partir de ahí, comienzos del siglo, digamos que hasta los años fines de los 30, el Zazpiak Bat es el gran emblema que usan los vascos en América. Es el emblema que representa, sin ningún tipo de discusión, en casi todos los casos, esta identidad vasca. En el año 1894, los hermanos Arana diseñan lo que primeramente se llamó bandera de Vizcaya y más tarde Ikurriña. Es revelador cómo en los años sucesivos se produjo un desplazamiento en el seno de las colectividades vascas de la diáspora, donde muchos pasaron de verse como emigrados nostálgicos de su patria chica a sentirse miembros de una nación en lucha, un movimiento que tuvo su reflejo en la Ikurriña. Sí, porque efectivamente la inmigración es un proceso dinámico. Durante varias generaciones, diversas décadas, van llegando nuevos aportes de migrantes desde el País Vasco, que van llegando con el conocimiento de cómo está evolucionando también políticamente la sociedad vasca, ¿no? Y cuando ya comienza el siglo XX comienza a extenderse el nacionalismo en el País Vasco, pues digamos que llegan nuevas generaciones de migrantes con unos planteamientos que rompen un poco o que tienen esa nueva idea de ver la identidad vasca no como una identidad, como algunos veían, complementaria con la española francesa, casi regional, de algún modo, ya con un elemento claramente político, ¿no? Y vienen con una nueva simbología, que es la Ikurriña. Pero es una simbología que durante las primeras décadas viene tan unido a una cuestión política que efectivamente, aunque sabemos que hay Ikurriñas desde los años 1904 o 5, cuando llegan los primeros, inicialmente está muy vinculado con el nacionalismo. Lo cierto es que, como ocurre también entre nosotros en Europa, hay un proceso gradual en el cual esta Ikurriña se va a ir integrando, va a ir siendo aceptada, hasta que finalmente pues acabaría siendo, como es hoy en día, la imagen de la identidad vasca también en América. Sí, tuvo su conflicto además, la penetración de la Ikurriña en América. Antes ya hemos citado el tema de las guerras de banderas que se han dado en nuestro país en distintos momentos, y en tu libro tú describas la que probablemente haya sido la primera de ellas, que se produjo en el Centro Vasco de Rosario de Argentina, llamado el Zazpiak Bat precisamente, en los años 20, un conflicto provocado
pues de alguna manera por esta politización de la convivencia a la que acabas de aludir, ¿no? Sí, en los años 10 y 20, porque este centro se crea en 1911, se crea por un grupo de nacionalistas, que son los que crean el centro. De hecho, dan Saspiac Bat diciendo, nosotros somos Saspiac Bat porque representamos a todo un país, no como los de Laura Bat que hay en Buenos Aires, que son, entre comillas, reduccionistas, y sí que tiene ese planteamiento. La cuestión es que, claro, hay una diferencia entre el grupo impulsor, que claramente es nacionalista, y cuando crea el centro le da un nombre y le quiere dar una simbología, pues se vincula al nacionalismo, con una sociedad que es muy mezclada, una sociedad colectiva vasca en el que hay de todo y en el cual hay pues sus peleas, ¿no? Y de hecho, durante cerca de 3 o 4 años, diversos grupos rivales que están controlando el centro y se alternan en el control del centro, pues hacen ese planteamiento, ¿no? Y el planteamiento tiene que ver en torno a cuál va a ser la bandera oficial del centro. No se podía poner la ikurriña porque estaba prohibido por ley que se pusieran banderas extranjeras en los centros de inmigrantes, pero sí que al construir sus emblemas, pues introducían los elementos de su país, ¿no? Y la cuestión tenía que ver sobre qué elementos se introducía. Cuando los nacionalistas que crean el centro promueven una primera imagen simbólica, lo que plantean es que en esa simbología se introduzca la ikurriña junto con un Saspiac Bat. Y ahí está la gran pelea porque hay mucha reticencia en cuanto a utilizarlo. Y durante cerca de 4 o 5 años, como he dicho, hay una auténtica guerra, pero una casi guerra a muerte, en torno a si usar un emblema con la ikurriña o un emblema que quite la ikurriña. De hecho, llegó a plantearse incluso hacer una especie no de guerra de banderas, sino un mare magnum de banderas, planificar que el centro no tenga una bandera, sino que tengan 5 o 7 banderas, la ikurriña y la bandera española y la francesa y la argentina y la uruguaya, es decir, un poco para que haya ese tipo de problemas. Pero durante toda esta década del 10 y 20, en todos los centros vascos sí que hay estas cuestiones en torno a la aceptación de la ikurriña, si la ikurriña representa la identidad vasca o no, si tiene que haber una complementariedad con el Saspiac Bat, y en el fondo lo que hay es una pelea, un debate en torno a cómo consideramos que la identidad vasca, si es una identidad nacional o es una identidad meramente regional de otro tipo. Las comunidades de la diáspora, pues van integrando la ikurriña poco a poco, pero en un periodo extraordinariamente largo, desde 1912, cuando se iza por primera vez en Buenos Aires, hasta 1972, cuando se admite en el Centro Vasco de Boise. Sí, efectivamente, porque cada colectividad aparte tiene su propio desarrollo, ¿no? Ese proceso unificador que hemos comentado que existió, que se ha dado en todas las colectividades grandes de vascos en el mundo, pues en cada país ocurre de un momento diferente, ¿no? En Uruguay sabemos que ya en la década de 1890 esa unificación ya está muy encaminada. En Buenos Aires esa unificación no llega hasta los años 20, 30, cuando vascos, franceses y españoles, digamos, que dan el salto a crear entidades comunes, y en el caso de los vascos de Estados Unidos es hasta la década de los 50-60, ¿no? Y entonces, claro, esos ritmos también marcan los procesos de aceptación de esa simbología común, ¿no? Y en todo caso, en Latinoamérica, en Argentina y Uruguay, que son los primeros que llegan, sí que es cierto que es donde más tempranamente se acepta la ikurriña. Ya para finales de los 20 está bastante aceptada, junto con esa Saspiac Bat, es una cosa muy interesante, el modelo local, por llamarlo así, el modelo que llega de Europa. De hecho, es muy interesante cuando, hay que justificar, y esa cosa que hemos comentado al principio, cuando Euskal Hezkuntza le tiene que decir pues que por qué motivaciones la ikurriña se acepta, y de hecho también en su momento se plantea en el Partido Nacionalista Vasco el qué pasa con esta ikurriña, el sentido que tiene, si ha de ser o no bandera de Vizcaya como era al principio o es bandera de todos los vascos. Dice, mire, vamos a ver, si ya se acepta como bandera vasca e incluso vascos de América, las colectividades de América lo están aceptando, evidentemente es señal de que ya ha trascendido lo meramente político y ya es la bandera de los vascos. Bueno, pues llegamos al final de esta charla. Juan, ¿nos recuerdas el título del libro que hemos presentado? Se titula Antes de la ikurriña, banderas, símbolos e identidad vasca en América, 1880 a 1935. Lo ha escrito nuestro invitado de hoy, Óscar Álvarez Gila, y lo publica Ediciones Silex. Bueno, pues muchas gracias a Óscar por habernos acercado su trabajo de investigación, y gracias a ti también, Juan. Bueno, eskerrik asko.